en las drogas, en los vicios. ¿Y quién daba un peso por nosotros? ¿Quién decía yo meto las manos por fulano o por mengano? Sin embargo, la gente nos sacaba la vuelta, a muchos de los que veíamos aquí. Entonces, ¿qué sería de nosotros que quisiéramos volver atrás? ¿A dónde regresaríamos? ¿A vagar a las calles? ¿A emborracharnos? ¿A caer en las drogas? ¿A dar lástima allá afuera? ¿A andar asaltando ahí, pidiendo una moneda al quien pasara? ¿A eso quisiéramos regresar? Vamos a ver ahí Génesis, acompáñenme ahí en Génesis, capítulo 6, perdón. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente ¿qué, hermano? El mal. El ser humano tiene una tendencia a buscar lo malo. Si nosotros no estamos en Cristo, no estamos fortalecidos en Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestra tendencia va a ser fuerte hacia el pecado. Nuestra tendencia va a ser fuerte hacia la maldad, hacia el error, hacia el pecado. Si nosotros no nos fortalecemos día a día, va a surgir esa tendencia a irnos hacia el pecado. Pero si reconocemos nosotros la condición en la que nosotros nos encontramos, podamos reconocer cuando somos débiles, podamos reconocer cuando necesitamos de Dios, podamos reconocer cuando necesitamos llenarnos de la presencia de Dios, que debe de ser día a día, momento tras momento, porque si nos alejamos, cualquier cosa que nos alejemos de Dios, nuestra tendencia va a ser hacia el pecado. Vamos ahí a ver Juan, acompáñenme ahí con sus preciosos ojos, ahí en el libro de Juan. Capítulo 15, versículo 5. Ahí está conmigo, hermanos. Ahí está conmigo. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Pero qué dice? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de nuestro Señor Jesucristo, no somos nada, ni nadie. Por más autosuficiente que yo me sienta, por más poderoso que yo pueda sentirme, decir yo soy fulano de tal, hijo de fulano de tal, y mis descendientes son fulano de tal, por más que yo diga y me afane, sin Cristo no soy nada. Sin Cristo no somos nada, hermanos. Separados de Él no vamos a llegar muy lejos. Podemos llegar tal vez aquí a la esquina, pero separados de Él, si queremos llegar, como dice nuestro hermano, si queremos un día estar en la presencia de Dios, tenemos que buscarle día a día, cara a cara. Amén, hermanos. Acompáñame ahí a ver Romanos capítulo 7, para que podamos entender la condición humana. La condición del ser humano es una tendencia al pecado, es una tendencia al mal. Ahí Romanos capítulo 7, versículo 8. Dice:
Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse a pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si nosotros podemos entender la condición del humano, del ser humano, podemos entender, y no solamente entender, sino que quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, que sin Cristo el pecado nos va a dominar. El pecado que no queremos hacer, eso es lo que vamos a hacer. Amén, hermanos. Aleluya. Tenemos que reconocer que en nosotros hay debilidades, que en nosotros hay faltas, que en nosotros hay cosas que no le agradan a Dios, que día a día el Señor nos está puliendo, nos está quitando, porque Él no ha acabado con nosotros. El proceso que estamos llevando cada uno de nosotros por individual con el Señor, ese proceso no ha terminado, no ha acabado. Todavía el Señor nos sigue limando, nos sigue quitando cosas que nos afean, nos sigue quitando cosas que todavía estorban en nuestra vida, cosas que tal vez no nos llevan a la santidad diaria o a tener una relación con Cristo directamente, sino que están ahí todavía afectando nuestra vida, afectando nuestra intimidad. Y a muchos nos cachetean en la intimidad. Amén, hermanos. Pero ese proceso no se ha acabado todavía. Ese proceso está en continuo. Que si nosotros nos descuidamos, dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿Cómo la podemos descuidar? Siendo humanos. Somos humanos. Nos enfrascamos en otras cosas que no convienen. Nos enfrascamos en situaciones que creemos que son importantes, como el trabajo, como la sociedad. ¿Y qué de beneficio trae eso a mi vida? ¿Qué de beneficio trae mi trabajo a mi vida? Si dependemos totalmente de Dios. Yo le he hablado varias veces, lo he dicho, que yo dependo totalmente de Dios. Incluso con compañeros de trabajo me dicen, ¿usted no está preocupado? No estoy preocupado, porque yo no dependo de este trabajo, yo no dependo de mi patrón. Yo dependo de un Dios poderoso, de un Dios que es
mi fuerza, que es quien me sustenta, quien es quien pone el plato ahí,